al ministerio La Gloria del Cuarto Ángel, y en esta oportunidad vamos a proseguir con los estudios de las trompetas bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Y lo que vamos a hacer en esta presentación, vamos a estar expandiendo acerca de lo que hablé en la presentación anterior con referente al cumplimiento de Apocalipsis 18 del 1 al 3, como lo vimos en las citas de la profeta del Señor, que nos enseñó que una vez que cayeran los edificios de Nueva York es cuando se iban a cumplir esas palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3, y claramente sabemos que Apocalipsis 18 nos habla del cuarto ángel que ilumina toda la tierra con su gloria. Así que este es ahora lo que vamos a estar haciendo para poder enseñar claramente lo que tomó lugar y lo que está pasando a través de toda la tierra con referente a ese cumplimiento en cuestión de las verdades que este cumplimiento trae a la luz para nosotros. Así que vemos aquí, vamos a entrar de lleno en esta presentación. En esta oportunidad, el nombre de nuestra presentación o el título son los ayes y los dos mensajes. Y vimos a través de esta diapositiva que nos habla acerca de correr paralelos, que nos dice en los materiales de Elena G. de White, la página 804, donde nos dice: los mensajes del primero y del segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y tienen que correr paralelos con el que le sigue, o sea, con el tercero. Y a través de esto ilustramos en una gráfica como la que estoy mostrando aquí, que el mensaje del primer ángel llegó en 1798, y es cuando comenzó el aumento de ciencia con referente al juicio que iba a comenzar en octubre 22 de 1844. Y vimos que al primer ángel se le da poder en 1840, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 10 para darle poder, y ese ángel tenía ese libro en su mano abierto, y se les decía al pueblo que tenían que comer de ese libro para que así llevara adelante esa obra de reforma en este periodo. Vimos que el primer ángel, como dije, llegó en 1798, y a ese ángel se le da poder en 1840 con la restricción del Imperio Otomano o del Islam, más en particular, que es lo que sucedió durante esa fecha. Así que vemos aquí que también durante ese tiempo, o la restricción o lo que estaba sucediendo antes de 1840, se le conocía como la angustia de las naciones para la historia milerita. Y en Lucas 21, en el versículo 25, Jesús, cuando les habla acerca de las señales de su segunda venida a los discípulos, Él les habla acerca de varias cosas, y una de esas aquí nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes o de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Así que para todo buen adventista, sabemos que las señales que él habla aquí, las señales del sol y de la luna y de las estrellas, se refiere al tiempo antes de la historia milerita, cuando se oscureció el sol y la luna se convirtió en sangre, y la caída de estrellas que sucedió en 1833. Estas son las señales que precedían a su segunda venida. Pero lo que muchos de nosotros no hablamos o que nos enseña es acerca de la angustia de las gentes, que también era otra señal que iba a tomar lugar o que iba a suceder antes de que comenzara el juicio. Y esa angustia de las gentes dentro de la historia milerita era el problema del Islam que estaba tomando lugar durante ese tiempo antes de 1840. Así que vemos aquí que Urias Smith
nos habla de esa angustia de las gentes de 1838 a agosto 11 de 1840. Esta cita en sí no la voy a leer, ustedes pueden ponerle pausa a la presentación para que ustedes puedan leer acerca de lo que él se refiere aquí, pero lo que él habla aquí en particular es de que de 1838 a 1840 el dirigente turco o el dirigente del Imperio Otomano se metió en guerra o se involucró en guerra con el dirigente de Egipto o el Pacha de Egipto, y estaban en guerra, y lo que estaba pasando es de que el dirigente egipcio había tomado la flotilla del Imperio Turco, y lo que iba a hacer ahora es que él iba a tomar la bandera del Islam, y es el que iba a continuar la guerra contra las naciones de Europa, como ya lo había pasado durante los 391 años y 15 días, que habían traído guerra continua contra las partes de Europa, y vemos que las naciones de Europa estaban ya cansadas de todo esto, sabiendo de que por casi 4 siglos habían estado en guerra continua y habían estado causando problemas una y otra vez a estas naciones. Por esa razón vemos que ellos intervienen para que de esa manera dejaran de estar contendiendo y dejara de ver estos problemas. Y es precisamente en agosto 11 cuando todo llega a su fin, debido a que las naciones interfieren y se termina esa angustia que estaba sucediendo durante ese periodo, esa angustia que estaba causando el Islam a las naciones de Europa. Así que vemos esto. Esta cita es lo que sigue diciendo, así como les dije, ustedes pueden leerla para que ustedes puedan ver acerca de lo que se refiere a esa angustia de las naciones. Así que vemos que durante ese periodo nos habla que el Islam fue restringido proféticamente en la historia milerita. Es importante saber que hubo una restricción profética, ya que en nuestra historia también hay una restricción de la misma forma. Y dice aquí, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, versículo 14 y 15. Así que vemos que aquí hubo una restricción debido a que al principio de la profecía se desataron esos 4 ángeles y fueron desatados por 391 años y 15 días, por lo cual si fueron desatados se les da un periodo durante el tiempo que iban a estar sueltos, y al final de esos 391 años y 15 días iban a ser restringidos nuevamente, por lógica, de acuerdo a cómo nos enseña este versículo. Así que vemos que el Islam fue restringido proféticamente en la historia milerita en 1840, en agosto 11 para ser exactos, como ya lo enseñamos en algunas de las presentaciones. Pero no tan solo eso, el Islam fue restringido también históricamente en la historia milerita en agosto 11 de 1840. Y nos dice, en el conflicto de los siglos, la página 334. Vean, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Así que vemos que el Islam fue restringido históricamente por las 4 naciones de Europa: Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra. Y como vemos, de esa manera fue restringido no tan solo proféticamente, pero históricamente, como se muestra en esta cita.
Ahora es importante entender esto, ya que como nos dice que iba a correr paralelos, el mensaje del primero y del segundo ángel, como nos dice aquí, que los mensajes del primero y del segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y tienen que correr paralelos con el que le sigue. Así que vemos, siguiendo en la misma gráfica, pero ahora en nuestro tiempo, donde vemos que 1989 establecimos sin lugar a dudas que es el tiempo del fin para el tiempo de reforma de los 144,000. Es el tiempo también cuando empieza ese aumento de ciencia, y el aumento de ciencia tiene que ver con los últimos versículos de Daniel 11, en particular Daniel 11 del 40 al 45, que nos hablan acerca del fin del juicio que comenzó en 1844. Vemos que ese ángel, o a ese primer mensaje de ese ángel, se le da poder en septiembre 11 del 2001, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, y vemos que el primer ángel, nuevamente la repetición, llega en 1989, y a ese ángel se le da poder en septiembre 11 del 2001. Y vemos esa historia repetida, como dije. En la historia milerita era la angustia de las naciones. En la historia de los 144,000 es el airar de las naciones. Y vemos en Apocalipsis 18, del 14 al 19, bajo la séptima trompeta, bajo el tercer ay, donde nos dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, y el que eras, y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y vean: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, del 14 al 19. Así que aquí vemos que bajo el tercer ay vemos el airar de las naciones, y nos da una serie de eventos que iban a tomar lugar bajo ese séptima trompeta, y que iba a comenzar el tercer ay, que iba a venir pronto, que obviamente aquí no nos decía cuándo, pero ya establecimos que el tercer ay llegó en septiembre 11 del 2001, cuando se empezaron a airar las naciones. Y vemos que estos eventos tomaron lugar durante estas cosas que estamos hablando aquí, cuando se habla al final que dice que se vio el arca del pacto en el templo. Eso fue a partir de octubre 22 de 1844, cuando se abrió la puerta en el lugar santísimo, y es cuando comenzó la obra de juicio, del juicio investigador de los muertos, y también iba a pasar algún tiempo después al juicio de los vivos. Así que durante este periodo vemos el airar de las naciones, y vemos que aquí el airar de las naciones nos habla Jaime White en la revista Heraldo en marzo 7 de 1854, donde nos habla acerca de este evento, y dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, que es las 7 plagas, y el tiempo de juzgar a los muertos, que es durante los 1000 años, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra, que es después del milenio, cuando el fuego desciende del cielo,
Eso dice Apocalipsis 11, versículo 18. Dice, esto se refiere al periodo durante el cumplimiento de las palabras del profeta. Y se airaron las naciones. Dice, razonablemente, podemos esperar que no tan solo las naciones de Europa harán grandes preparativos para la guerra y que aún se adelanten a la batalla, pero que nuestra propia nación, hablando de los Estados Unidos, y que todas las naciones de la tierra se agiten y se airen. Pero al mismo tiempo los 4 ángeles detendrán a los 4 vientos para que la gran masacre pueda ser prevenida hasta que los siervos de Dios sean sellados. Así que vemos que el entendimiento pionero milerita es de que el airar de las naciones tenía que ver cuando los 4 ángeles iban a detener a los 4 vientos para que se realizara el sellamiento de los 144,000. Y eso iba a tomar lugar en algún tiempo futuro, durante el tiempo, todas las naciones se iban a airar. Y sabemos que lo que aira a las naciones es el Islam, como pasó en el tiempo de la historia milerita. Y vemos que cuando eso pasa, cuando se empiezan a airar las naciones debido a las actividades del Islam nuevamente, es cuando comienza el sellamiento de los 144,000, claramente como lo podemos ver aquí en lo que él está mencionando en esta cita. Así que muchos hoy en día enseñan o quieren enseñar o quieren pensar que los mileritas o que los pioneros enseñaban que el séptimo o que el tercer ay representaba las 7 plagas postreras. Sin embargo, de acuerdo a como ellos entendían, es de que el tercer ay simplemente es parte, o las 7 plagas es parte del tercer ay, no que el tercer ay representa exclusivamente a las 7 plagas, como muchos hoy enseñan. Así que aquí lo podemos ver a través de esta cita. Y nos dice, el tercer ay no son las 7 plagas, sino que solo forman parte de este periodo, como lo podemos ver aquí a través de esta cita. Y nos sigue diciendo, ahora se están airando esas naciones. Y nos dice en Primeros Escritos, la página 36, donde nos dice, vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que seguían una de la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Dice, las naciones se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 plagas postreras. Así que vemos que los eventos que hablamos ahora, del de airar de las naciones, que su ira ha venido, en Apocalipsis 11 que leímos, dice que son cosas separadas y distintas, que una sigue a la otra. Por lo tanto, sabemos que el airar de las naciones es algo que sucede antes que se derramen las 7 plagas, es antes del juicio de los 1000 años, es antes de cuando Él destruye a los que destruyen la tierra, cuando desciende fuego del cielo. Vemos que esto del airar de las naciones es algo que sucede antes de esas 7 plagas. Y vemos que nos dice aquí que las naciones se están airando ahora. En particular vemos que esas naciones que representan al Islam, o esa angustia o ese airar de las naciones, es el Islam. Y vemos que el Islam es restringido proféticamente en la historia de los 144,000, así como lo fue en la historia milerita. Y nos dice aquí en Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que aquí vemos que estas mismas palabras que vemos aquí, si ustedes van a Apocalipsis 9, cuando se habla acerca de la obra del Islam, es exactamente las mismas palabras que Juan se refiere en este mismo versículo.
Por lo tanto, sabemos que esta restricción de estos vientos se refiere a la restricción del Islam, y esto es la restricción proféticamente en la historia de los 144,000. Pero no tan solo eso, vemos que el Islam fue restringido históricamente en el 911, y eso lo vemos a través de esta cita que nos dice: en todas partes del mundo, cada nación tiene que hacer una decisión: o bien están con nosotros o están del lado de los terroristas. George W. Bush, septiembre del 2001. Vemos que a partir del septiembre 11 empieza la restricción del Islam, se le cancelan las cuentas de banco, se va a las naciones del Medio Oriente y empieza a haber esa restricción al Islam históricamente a partir de este periodo. Es importante entender que hubo esta restricción, ya que es exactamente cuando hay esta restricción, cuando se empieza el sellamiento, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, y es cuando comienza esa obra que Dios empieza a hacer para terminar la obra en esta tierra. Y nos dice aquí en esta otra cita: mantenidas en jaque en la lluvia tardía. Y nos dice aquí: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, y esa obra que se está terminando es la obra de borrar los pecados, dice: vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán. Vean, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Dice: en ese tiempo, vean, cuando sean mantenidas en jaque esas naciones o el Islam, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteras plagas se derramarán. A Primeros Escritos, la página 85. Así que cuando las naciones sean airadas, en ese mismo tiempo van a ser puestas en jaque, como se ve en la cita. Y en ese tiempo, cuando sean puestas en jaque, es cuando empieza la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor. Cuando desciende el ángel en Apocalipsis 18, es cuando comienza el sellamiento, es cuando se detienen los vientos, es cuando las naciones son mantenidas en jaque, y es en ese tiempo cuando desciende la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor. Y vemos que ese tiempo es el tiempo, como vemos, que trae muerte y destrucción. Y dice: ángeles, hablando de los 4 ángeles, están deteniendo los 4 vientos, los cuales, vean, ¿qué es lo que representa? Los cuales están representados por un caballo furioso que intenta liberarse, o en otras palabras, que está detenido, que está puesto en jaque, y precipitarse sobre la faz de toda la tierra, para dejar muerte y destrucción en su camino. Manuscritos Liberados, volumen 20, la página 217. Así que aquí la profeta del Señor compara la restricción de los 4 vientos con el caballo furioso de la profecía, y ese caballo en Apocalipsis 9, como ya lo enseñamos, es el caballo del Islam, que sabemos que ese es un símbolo para el Islam. De principio de la Biblia al fin de la Biblia están representados por un caballo, por la familia de los caballos. Sabemos que Ismael iba a estar representado por un asno salvaje, y al final en Apocalipsis 9 vemos nuevamente que esos caballos se ven en Apocalipsis, como ya lo vimos. Así que esos 4 ángeles es el caballo furioso que intenta liberarse, que ha sido puesto en jaque, como lo vimos en la cita anterior, y lo que quiere traer ese caballo es muerte y destrucción. Y vemos aquí en Apocalipsis 9, versículo 11, o en el 9:11,
por coincidencia, por así decirlo, por mucha gente así lo puede decir. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Y vemos que Abadón es un ángel destructor y Apolión es un destructor. Así que vemos que en el 9:11 se describe el carácter del Islam, que es traer muerte y destrucción, que esa es la obra de ellos, de traer a la tierra, ya que su mano de Ismael iba a estar contra todos y la mano de todos contra él. Así que vemos que nos habla acerca de que estas son las historias paralelas, que estos mensajes corren paralelos, y vemos que en la historia milerita ya vimos que 1798 marca el tiempo del fin, cuando iba a haber ese aumento de la ciencia, y en 1840 es cuando desciende el ángel y le da poder al primer ángel, con el colapso del imperio otomano, cuando se ponen en jaque al Islam durante ese periodo. Y en 1842 es cuando cierran las puertas a los protestantes de los Estados Unidos contra el mensaje, y vemos que una vez que antes de eso, un mes antes, es cuando sale a la luz la gráfica de 1843, y lo que vemos que bajo el segundo mensaje, después de 1842, en particular, en el verano de 1844, es cuando se le da poder al segundo mensaje en el clamor de medianoche. Y lo que vemos es de que en 1844 es cuando llega el tercer mensaje. Vemos que el primer ángel llega en 1798. A ese ángel, a ese mensaje va a través de la historia, y se le llega el tiempo cuando se le da poder en 1840. Después vemos que ese mensaje continúa y llega el tiempo cuando el segundo mensaje llega en 1842, cuando cierran las puertas los protestantes contra el mensaje. Vemos que ese mensaje va a través de la historia, y ese mensaje recibe poder en el tiempo del clamor de medianoche, cuando se ilustra el derramamiento del Espíritu durante ese periodo de tiempo. Y vemos que ese mensaje, el del segundo, termina en el tercer ángel, cuando llega 1844, cuando se abre la puerta del lugar santísimo y empieza el tiempo de juicio investigador. Así que en nuestra historia vemos exactamente ese paralelo. 1899 o 1989 hay un aumento de ciencia con Daniel 11, versículo 40 al 45. Vemos que en el 2001 desciende el ángel de Apocalipsis 18, como ya lo vimos, y vemos que la ley dominical es cuando los protestantes cierran las puertas, y se cierra así la puerta para el adventismo, y es cuando toma lugar la purificación del adventismo al llegar la ley dominical. Después de ahí, antes de eso, vemos que también las gráficas llegan a tomar lugar durante la historia de nuestro tiempo, antes de que se cierre la puerta para el adventismo en el tiempo de la ley dominical. Vemos que también el fuerte clamor es el que llega a darle poder durante este tiempo, y vemos que el cierre del juicio toma lugar en nuestro tiempo, haciendo un paralelo con el comienzo del juicio en 1844. El primer ángel llega en 1989, va a través de la historia y se le da poder en el 2001, y ese primer ángel sigue, y es cuando llega el segundo ángel en la ley dominical, sigue a través de la historia y se le da poder al segundo ángel al hacer un paralelo con la historia milerita, con el fuerte pregón del tercer ángel, que se le desciende y se le da poder en ese tiempo, y se termina cuando llega el tercer ángel, cuando se termina el cierre del juicio. Así que vemos que esa historia en nuestro tiempo tiene un paralelo perfecto, ya que en la historia milerita es la historia de dos mensajes,
Y en la historia milerita, en el segundo mensaje es cuando recibe poder y cuando se derrama el Espíritu, o como es el ejemplo o el tipo al final del tiempo que se derrama el Espíritu para nosotros también. Así que vemos que en la historia milerita hay dos mensajes. Hay uno que alista al pueblo para estar de pie, y eso es lo que vemos en nuestra historia, que es Daniel 11 del 40 al 45, que nos enseña aquí y que nos dice en manuscritos, en Mensajes Selectos, volumen 2, la página 121. Dice: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Y dice: ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Vean, mediante el aumento del conocimiento o de la ciencia, debe prepararse un pueblo para estar de pie en los últimos días. Dice: el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Así que vemos que el aumento de la ciencia al final del tiempo para nosotros es con referente al sábado y a la ley dominical, como se ve aquí en la parte de abajo. Y esta verdad con referente que se muestra en Daniel 11, del versículo 40 al 45, cuando el papado surge nuevamente al trono de la tierra, o sube al trono de la tierra, es las verdades que preparan al pueblo para estar de pie en los últimos días. Y ese es el aumento de la ciencia que tiene que tomar lugar, y eso es lo que prepara al pueblo para estar de pie. No lo pone de pie, sino solamente lo alista para estar de pie. Así que vemos aquí, a través de la profecía de Ezequiel, o de las dos profecías de Ezequiel, vemos que dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37, del 1 al 6. Así que aquí vemos que empieza la profecía de Ezequiel, que se le llama profetizar sobre unos huesos secos. Y esa profecía, en esta profecía hay dos profecías. La primera es la que unifica los huesos y los pone como un cuerpo y los prepara simplemente para poder después ponerse de pie. Y vemos aquí que entramos ya en la profecía, que en la primera profecía es Daniel 11 del versículo 40 al 45, que simplemente los alista para estar de pie a estos huesos. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel 37, 7 y 8. Así que vemos que la profecía de Daniel del 11 al 40, del 40 al 45 es la que prepara a esos huesos para ponerse de pie, que los alista, como lo leímos en la cita anterior, que los alista nada más
pero que no hace que se pongan de pie, sino solamente los alista. Y esto es la primera profecía que nos habla aquí en Ezequiel, que simplemente hace que el cuerpo se junte, que se ponga todos los huesos juntos, que la piel, que los tendones, que todo lo demás se unifique. Eso es lo que sucedió bajo la primera profecía, y esa es la profecía que estamos hablando de Daniel 11 del 40 al 45, que empezó a causar un temblor o un zarandeo dentro del pueblo de Dios al entender estos versículos. Pero no se queda ahí la profecía, sino que sigue la segunda profecía, y lo que hablamos es de que esa segunda profecía es la profecía del Islam en el 9:11. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu o al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu o al viento, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu o aliento, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu o aliento en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos todos destruidos. Ezequiel 37, versículo 9 al 11. Vean, del 9 al 11. El 9:11 nuevamente. Así que vemos que lo que trae la vida y que los pone de pie a esos cuerpos es la profecía de los cuatro vientos de Ezequiel, que son los mismos cuatro vientos de Apocalipsis 7 que son detenidos. Es lo que trae el aliento y el espíritu a este cuerpo y lo pone de pie. Y eso es la profecía del Islam o del 9:11, que es cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, como ya lo vimos. Y nos vemos que esa profecía está ilustrada desde el principio, esa profecía como se pone de pie, que está listado para estar de pie en el principio. Y vean cómo Dios sigue este mismo patrón desde el principio, lo hace y al igual con su pueblo. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Vean que primero lo forma, así como en Ezequiel, la primera profecía. Pero la segunda parte, vemos que dice, de pie en el principio. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que la primera simplemente lo forma, y la segunda profecía, en la siguiente fase, es de que el aliento llega al cuerpo y lo pone de pie, y es un hombre viviente, así como el cuerpo de Dios, que es la iglesia, que es su pueblo. Así que vemos aquí que nos dice en esta cita o en esta diapositiva, ángeles, caballo y aliento siendo lo mismo. Dice, ángeles están deteniendo los cuatro vientos, los cuales están representados por un caballo furioso, que es el caballo del Islam, que intenta liberarse y precipitarse sobre la faz de toda la tierra para dejar muerte y destrucción en su camino. Y vean ahora la conexión con Ezequiel 37. ¿Continuaremos dormidos cuando nos encontramos en el mismo umbral del mundo eterno? ¿Seguiremos estando muertos, fríos e indiferentes? Oh, si tan solo pudiera soplarse sobre el pueblo de Dios el aliento de su espíritu, para que pueda ponerse de pie y vivir. Manuscritos Liberados, volumen 20, la página 217. Así que vemos que la profeta del Señor compara o nos enseña que los ángeles de Apocalipsis 7, que el caballo furioso de la profecía, que es el Islam, y el aliento de Ezequiel 37, que viene de los cuatro vientos, es la misma profecía que pone de pie al pueblo de Dios al final del tiempo. Y vemos que aquí nos dice, nos revive cuando el caballo intenta liberarse. Ángeles están deteniendo los cuatro vientos, los cuales representan un caballo furioso que intenta liberarse y precipitarse sobre la faz de toda la tierra. Manuscritos Liberados, volumen 20, la página 217. Y vean que en Oseas 6:2 nos da exactamente el mismo testimonio. Después de 2 días nos hará revivir,
y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Así que vemos que a través del segundo mensaje, o de los 2 días, o del segundo mensaje, es como nos revive, así como lo hizo en la historia milerita, es cuando derrama su espíritu bajo ese segundo mensaje, y es lo que vemos durante nuestro tiempo de la misma manera, como lo vemos aquí en esta última cita donde nos dice, en ese tiempo mantenidas en jaque. Dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteras plagas serán derramadas. Primeros escritos, la página 85. Así que una vez que se ponen en jaque las naciones, que es el Islam, es cuando la lluvia desciende y es bajo el segundo mensaje, que es lo que estamos enseñando. No tan solo eso, en Isaías 27:8 nos habla que Él los remueve o los detiene con su recio viento en el día del viento del este. Y dicen en Apocalipsis 7:1, detenían los 4 vientos de la tierra, que son los 4 ángeles que representan también al Islam, que es detenido o es puesto en jaque, y bajo ese tiempo es cuando desciende la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para darle poder al tercer ángel. Esto así ha sido los ayes y los 2 mensajes en la presentación de las trompetas, la parte G, en las gráficas de 1843 y 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la gloria del 4º ángel, que ha empezado a iluminar la gloria a través de la obra que se está llevando a cabo a través de toda la tierra. Les deseamos grandes bendiciones de